El gobierno nacional le hace frente a la pandemia cuyos resultados hasta el momento no fueron los esperados, al menos por el gobierno mismo. Y también le hace frente a una crisis económica envuelta en una particularidad especial por el coronavirus, haciendo bastante foco en las cotizaciones del dólar, en las medidas del Banco Central para ver si funcionan o no, para ver si dan confianza al ahorrista para poder apostar en la moneda nacional o al menos que no se diluyan, no se vayan tantos dólares por parte de las reservas del gobierno. En medio de todo esto, de esta incertidumbre que se genera a nivel político, a nivel sumamente económico principalmente, también están las distintas dudas que generan esta vuelta de a poco a la normalidad, como por ejemplo la vuelta a las clases. ¿Quiénes empiezan? ¿Cómo empiezan? ¿Cuál es el protocolo? Todo eso también está envuelto en la expectativa y el trabajo a todo vapor de los diferentes gobiernos de las provincias que conforman la Argentina para reactivar el turismo en las vacaciones que ahora se avecinan de verano. Se apuesta bastante, ¿no?, al programa previaje para poder reactivar la economía en ese sentido. ¿Será que se va a lograr? Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca. Hoy le mandamos un beso enorme a Facundo Zonati, que está de feriado, pero nosotros estamos aquí en vivo con Giselle y con Nicolás en un feriado nuevamente marcado por las marchas de la oposición al gobierno nacional. Giselle. Sí, así es. Bueno, una manifestación masiva, ¿no? Nos estamos acostumbrando a ver estos banderazos. Todos los meses hay uno o dos, como pasó en septiembre, pero fue una manifestación masiva. El presidente Alberto Fernández la vio en Olivos con algunos colaboradores. Obviamente que la primera reacción hacia afuera es decir que es la derecha, que es, digamos, una parte es la oposición de Juntos por el Cambio, esta parte liderada, la más dura, liderada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que no van a cambiar agenda, que va a seguir con su plan económico, que no lo conocemos, pero que van a seguir con la misma agenda, pero algunas voces del gobierno empiezan a ver que ya es una protesta de la clase media, ¿no? Sí, que no es solamente porque si no estaría... Si me permitís, hay perspectiva igualmente en el gobierno y en el propio presidente que dice que, bueno, que por supuesto es parte de la democracia la protesta, pero de marcar y de empezar a ver cómo se dan distintos puntos del país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, que siempre se creía como el epicentro de este tipo de marchas, sino que se ven en todas las provincias, ¿no? Del norte a sur también. Sí, hubo manifestaciones en Tucumán, en Córdoba. Bueno, Salta. Córdoba fue la más importante, ¿no? En Salta, en Neuquén, en Mar del Plata, en Olivos, en Mendoza, en Córdoba, claro, lo dijimos. Bueno, por supuesto, hay manifestaciones en todos lados y la preocupación del gobierno tiene que ver con esto de que la calle está tomada por un sector de la oposición que no es peronista, ¿no? Estaban siempre acostumbrados a que la calle es peronista. Por primera vez hubo la contramarcha, digamos, chiquita, pero que fue organizada por Claudio Ferreño, que es un legislador porteño amigo del presidente y que movilizó 4 micros para que en la Quinta de Olivos cuidaran la casa del presidente, dijo. Después, obviamente, Alberto Fernández fue tratando de desactivar a estos grupos porque se podían generar encontronazos. Y se provocó tensión, de hecho. Hubo algunos momentos de tensión, principalmente en la Quinta de Olivos, al encontrarse la marcha y la contramarcha en algún punto. En lo que sí fue muy específico Alberto Fernández en ir en contra y repudiar la marcha que se realizó en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Vos estuviste dando una vuelta por ahí, Nicolás. Sí. Bueno, primero llama la atención que el presidente repudie lo que pasó en lo de Cristina y no lo que pasó en la puerta de su casa, porque puede ser todo repudiable. El tema es el siguiente, cada vez que hay una protesta hay un grupo de gente que pasa por el domicilio de Cristina, se queda un rato, todos los que pasan con el auto circulando tocan su bocina, pero esta vez me di una vuelta cuando comenzó la marcha
y no encontré una gran concentración ahí en la intersección de la calle Uruguay y Juncal, puntualmente porque, o Uruguay y Vicente López, la verdad no recuerdo bien, pero puntualmente circulaban autos, algo que no es muy común generalmente cuando hay una concentración en la puerta de la casa de Cristina, no puede pasar nadie. Pero circulaban autos, bocinazo, alguna gente, yo dije, pues, capaz después se llena más, pero cuando pego la vuelta y me acerco a la Plaza Vicente López, veo que empiezan a llegar en caravana una moto tras otra del grupo de respuesta rápida de la policía de la ciudad. O sea, el domicilio de Cristina estaba custodiado por 4 o 5 policías de uniforme bordo, los clásicos, los policías comunes de calle, ¿no? Los oficiales de prevención. Pero de golpe empezó a llegar los grupos de élite. O sea, y había carros de la Guardia de Infantería. Yo dije, pero porque había mucha gente, desconozco, de verdad te pregunto. Yo me acerqué a preguntarle a uno de los oficiales y me dio una respuesta que me pareció un poco exagerada, pero mira estas imágenes. A ver, vamos. Estas imágenes que vos nos decís es en el domicilio de... Eso es cuando los están alejando del domicilio de Cristina, los están llevando de la calle Uruguay en dirección a la Plaza de Vicente López. ¿Qué es lo que te llama la atención? Lo que llama la atención es que este es un grupo que había ido a apoyar a Cristina. Ajá. Y los desplazan. Entonces ellos dicen, si escuchás el audio, bueno, básicamente dicen cómo es. O sea, hay gente que viene a protestar al domicilio de Cristina y que nosotros que venimos a bancar nos saca la policía. En realidad lo que estaban intentando era evitar confrontamientos. Claro, un poco lo que nos decía Gise recién, ¿no? En la Quinta de Olivos, donde también se arma un cordón policial para tratar de dividir a quienes a la marcha y a la contramarcha. Claro, lo que pasa es que hay un sector grande del gobierno que está pidiendo salir también a la calle, que quieren salir, dicen, nos están robando la calle, le dicen al presidente... y quieren salir, ¿viste? Ahora hay que ver qué va a pasar en la marcha del 17 de octubre, que por ahora es virtual. Vamos a ver qué pasa con si va a haber gente que sale. Si vos mirás estas imágenes, bueno, hay algunas camperas de ATE, pero ahí está el cuerpo de infantería de la policía de la ciudad, las motos, un despliegue tremendo, y algunos que otros de los manifestantes se agarraban la cabeza, pero no por un gesto, sino porque les revoleaban cosas desde los balcones. La Argentina una situación tensa también. La Argentina, ¿no?, que vivimos, ¿no? En la cual todo está a un chispazo de explotar siempre que se junten 2 personas que piensen distinto. Los tiempos que corren, esto es la Recoleta, un feriado, que generalmente el barrio de la Recoleta en feriado es un lugar, un destino turístico interno dentro de la ciudad de Buenos Aires. Está lleno de gente de todos los barrios que sale a pasear por la Recoleta y de golpe nos encontramos con esta situación de tensión, que realmente fue tensión porque la policía los tuvo que sacar para evitar confrontaciones y eso fue lo que me habían dicho antes y me pareció una exageración. Da la sensación... Estamos acá para evitar una confrontación como lo que pasó en la Quinta de Olivos. Si yo lo miré a la policía dije, ¿te parece? Bueno, evidentemente sí les parecía y tenían razón. Da la sensación en algún punto que podemos, si cada uno de los sectores puede realmente asumir que en esta democracia cada uno puede expresar lo que quiere, no tendrían por qué ir y mostrar quién hace más ruido en la calle. Podrían demostrar unos a favor y otros en contra y son válidas las 2 posturas, por supuesto. Pero bueno, tampoco se hace mucho desde la dirigencia política para tratar de calmar esta grieta que parece tratar de medirse en la calle, de ver quién tiene más fuerza o quién tiene más clamor. Bueno, si el derecho de la democracia es a protestar y a manifestar las ideas, si cada uno asume que realmente tiene ese derecho, no debería por qué mostrarle al otro que es más o que es menos. Pero coincidiendo con esto, con toda esta situación, está la aparición nuevamente de Mauricio Macri. No solamente en la reunión de Juntos por el Cambio, donde después también se encargaron de distribuir sus audios, sino también en entrevistas en la televisión, en videos y demás. Gise. Sí, viene levantando el perfil el expresidente, va a dar una entrevista que en realidad se grabó la entrevista, ya hay algunas declaraciones que circularon por los medios. Una de las cosas que dijo en la entrevista con Morales Solá es que el peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner hace más de 10 años. Y fíjense que el presidente levanta el perfil o aparece con alguna carta a los medios, con un tuit, como hizo hoy también, para alentar a los argentinos. Le habló que habían salido a protestar para que no bajen los brazos. Aparece siempre que hay una marcha, ¿no? Un banderazo de este tipo, como si la intención fuera capitalizar
esa marcha que en realidad es convocada por las redes sociales. Por supuesto que hay sectores como del núcleo duro, Patricia Bullrich, que las alientan de la oposición, pero en general es una marcha que no tiene dueño. Ese es el tema. Y digamos, lo que el gobierno, la imagen que cae del gobierno, no la está capitalizando Mauricio Macri. Por más que Mauricio Macri hable de entrevistas, todas las encuestas coinciden en que su imagen está por el piso. Ahora, tengo una pregunta, Gise. En la marcha se vio a José Luis Espert también, ¿no? Que podría también querer captar ese voto de miras a las elecciones. ¿Puede ser también que esta aparición de Mauricio Macri sea no dejar escapar a ese votante que se vaya con otro candidato? Sí, algo de eso hay, Diana, porque fíjate que obviamente hay internas en el Juntos por el Cambio, ¿no? Entre el ala dura y el ala blanda, entre quienes dicen que hay que salir con todo, entre ellos Mauricio Macri, que en el Zoom que vos mencionaste pidió no dejar de batallar para que se vuelva a ser un país normal, criticó la cuarentena eterna. Y la polarización a pleno, ¿no? Exactamente. Entonces uno dice, bueno, cada uno igual hace su juego. Si vamos a decir hoy los dos líderes del Juntos por el Cambio, los tres, pues tenemos a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y está Cornejo, Lustó en el radicalismo, cada uno va a hacer su juego de cara incluso a las elecciones del año que viene cuando haya que armar las boletas. Pero lo cierto es que Mauricio Macri está teniendo una postura que desde el gobierno porteño no coinciden porque creen que no suma, que Macri le está hablando al núcleo duro y que fomenta la grieta. Ellos creen que en realidad hay que hablarle a la clase media, agregar, sumar más gente, digamos, captar más votos a Juntos por el Cambio, pero de alguna manera, como vos decís bien, alguien tiene que contener a esos votos Lo que duros. no termino de entender, porque si no se Gise, pueden ir, si la gente está pidiendo representación. Y de alguna forma Mauricio Macri estaría ocupando ese Me lugar. gustaría tu análisis, porque no termino de entender bien si la aparición de Mauricio Macri con una imagen negativa altísima realmente le hace un favor o no a Horacio Rodríguez Larreta, o cómo se lo toma el espacio de Horacio Rodríguez Larreta. No, bueno, es lo que recién te decía. Ellos no creen que ese sea el discurso correcto, pero alguien lo tiene que hacer igual, digamos, para contener lo termina al electorado. beneficiando. Cada uno por eso hace su juego. No es el juego de Rodríguez Larreta, él cree que hay que sumar, que este es un discurso que divide, pero por otro lado sí creen que debido a que la gente se siente huérfana de dirigentes, porque fíjate que nadie los representa, ni siquiera nombran a algún dirigente político en la calle, ¿no? Pareciera que además son todos de reclamos distintos, entonces de alguna forma alguien tiene que salir como a capitalizar eso. Pareciera ser que Mauricio Macri quiere capitalizar esos banderazos, obviamente es el núcleo duro todavía el que mantiene. Y por lo menos conservar ese voto para, como vos decías recién, no se termine yendo con Espert o termine buscando otra alternativa. Claro. Y mientras la disputa política parece ver quién tiene la calle, quién toma la calle y quién hace más ruido en algún punto, la pandemia en la Argentina arrasó con la economía. Si ya veníamos con problemas, el país está atravesando una de las situaciones más complejas a nivel económico. Todavía ninguna de las medidas logra encauzar en un rumbo de despegue de la situación principalmente cambiaria, que es lo que está poniendo el foco el gobierno nacional. También destaparon internas dentro de lo que es el Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán con el presidente del Banco Central, Miguel Pese, y allí empiezan en torno a ver qué es lo que funciona económicamente y qué no. Y en el mientras tanto, todos los días hay una nueva medida tratando de generar confianza en los ahorristas y ver de qué forma dejamos de tener menos dólares de las reservas que se van evacuando hace meses y meses con una maquinaria de producir pesos impresionante desde el inicio de la pandemia. Vamos a analizar todo esto con Gonzalo Rondinón, es economista. Gonzalo, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Diana? ¿Todo bien? Bien. Un poco haciendo el análisis de la cantidad de reservas y todas estas medidas que no logran encauzar mucho la economía cambiaria de nuestro país. ¿Cómo ves en este sentido las medidas del Banco Central? Bueno, definitivamente el Banco Central lo que está tratando es frenar el drenaje de reserva, como vos bien explicabas hace un ratito. En este marco, cuando la política cambiaria
va cambiando todas las semanas, es definitivamente una muestra de que todavía no se está dando en el clavo para frenar con el drenaje de las reservas. En principio, para resumir, se puso una especie de cepo aún más duro sobre la compra de los famosos $200 de los ahorristas, que el público minorista compraba lógicamente dada la brecha cambiaria todos los meses. Una vez que se endureció eso, además de la suma de las compras de divisas por parte de las empresas para repagar deuda, todo eso hizo, bueno, incrementar aún más la brecha cambiaria y trajo un poco más de desconfianza sobre el sistema. Y los dólares que antes se iban por el canal comercial, es decir, por la compra de divisas y por otro de los canales, se empezaron a ir por salida de depósitos, que hoy en día es una de las variables donde claramente, como vos bien marcabas, se muestra la desconfianza hacia la política cambiaria del Banco Central. Hoy definitivamente es el área a seguir trabajando porque más o menos se van en promedio $100 millones por día de los bancos. Entonces, la caída que antes se daba por reservas, hoy se da por encajes. Entonces, esa es definitivamente una de las variables donde se expresa la desconfianza que vos bien decías. Vos hablas de la confianza y la desconfianza. Todos los economistas de cualquier arco ideológico lo mencionan en algún punto. Ahora, las medidas estas que van apareciendo todos los días, ¿generan confianza o son medidas para ver si le dan en el clavo? Mirá, Diana, como vos bien decías, definitivamente confianza es una respuesta fácil que damos los economistas, es cierto, y te doy la derecha, es casi un... te lo tienen que dar con el título cuando te egresás. Pero puesto en términos concretos, me parece que la salida de depósitos te muestra que no hay confianza en esas medidas. Claro. Digo, si las medidas hubiesen sido bien recibidas, la salida de depósitos se hubiese frenado. En cambio, claro, una vez que se pusieron las medidas, la salida de depósitos continuó. Más allá de si nos gusta o no, es un dato. Por lo cual, eso es lo que el Banco Central está tratando de frenar. Digo, este fin de semana hubo algunos rumores donde puede llegar a haber alguna medida, no desde el desdoblamiento, como dijeron desde el Banco Central, pero sí para que algunos bancos faciliten la compra del famoso dólar MEP a través del home banking y no a través de sociedades de bolsa, como para tratar de frenar un poquito más esa salida. Yo estoy de acuerdo con los datos muestran que hasta acá no hay confianza en las medidas. Me parece que va más allá un poco a lo que el Banco Central puede hacer. Me parece que la economía está en un momento donde se necesita ver un plan un poquito más integral. Claro. Es decir, veníamos de una excelente reestructuración de deuda, la verdad que fue excelente por el lado del Ministerio de Economía, después de 8 o 9 meses de negociaciones, se consiguió una muy buena reestructuración, pero si uno mira, desde ese momento hasta acá hubo un deterioro muy fuerte de la confianza. La reestructuración era una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Todavía estamos a tiempo, como vos bien decías. La verdad es que en Argentina no faltan dólares, lo que sobran son pesos. Ese es el gran problema. Ese es el tema, la maquinita. Sí, Nico. ¿Cómo estás, Gonzalo? No recuerdo si fueron muchos, pero en mi memoria creo que sos el único que en mayo pronosticó que el acuerdo con los bonistas se iba a dar indefectiblemente. Con lo cual apelo o a tu bola de cristal o a tu capacidad de predicción del futuro para preguntarte qué nos espera durante el verano, porque son épocas en las cuales las medidas económicas generalmente se aprovecha que la gente se va de vacaciones para tomar las medidas las menos felices, pero este año es un año particular, porque el que no se puede ir de vacaciones por la pandemia no va a poder hacerlo porque no tiene dinero, y algo va a tener que hacer el gobierno para poder tomar alguna medida. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, déjame dividirte la respuesta en varias aristas. Por un lado, en términos de reservas, si querés, es bueno que la gente no vacacione afuera. En términos de reservas, ¿sí? A mí, digo, en general, me gustaría que la gente vacacione donde tenga ganas y donde pueda. Pero en términos de cuidado de reservas, de última, eso es un factor positivo. Ahora, la variable a mirar para el verano no pasa tanto por el turismo, sino que pasa por el clima. ¿Qué quiero decir con esto? Enero y febrero son los 2 meses donde se desarrolla el cultivo de soja. La soja representa el 30% de las exportaciones, y no solo la soja, si uno le suma el maíz, ya está en el 40-45% de las exportaciones. Si llega a hacer muchísimo calor en enero y en febrero, se deterioran los cultivos, por lo cual la disponibilidad de dólares para el año que viene, en cosecha, que empiezan a entrar más o menos en mayo, junio, julio, va a ser muchísimo menor.
Esto es un fenómeno que nosotros estudiamos con un grupo de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, en un proyecto en conjunto con el MIT de Estados Unidos, donde tratamos de medir este impacto climático respecto al crecimiento de los cultivos y cómo impactan la economía. Si vos tenés un enero y un febrero malo en términos de clima, podés llegar a tener para el año que viene 1.500 millones de dólares menos. Entonces, hoy en día me parece que la variable a mirar clave es esa. Entonces, para responderte en varias aristas, yo dependemos lo que del clima. Hoy, lamentablemente, las exportaciones argentinas dependen del clima y de alguna manera la disponibilidad de dólares y reservas. Nosotros venimos trabajando, insistiendo mucho, pidiendo desde el ámbito académico, empezar a pensar en una gestión macrofiscal de eso. Uno necesita diversificar primero las exportaciones. Hoy, como te decía, entre el 50 y el 60 son más o menos del sector agropecuario, que depende del clima. También te muestra lo que invierte el productor agropecuario y tiene una inversión al aire libre, dependiendo del clima, del calor, de la piedra. Claro, una apuesta en algún punto. Una apuesta. Totalmente. Sí, totalmente. sí, sé. Pero macroeconómicamente... Sí. Es muy importante lo que va a pasar en esos meses. Y no arrancamos bien, ese es el problema. Venimos de meses muy secos que se ven en los incendios, venimos de meses claramente secos, entonces no arrancamos bien. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Y vos crees que puede haber otra devaluación si las medidas recientes que aplicó el gobierno no funcionan y hay que esperar, como vos decís, tanto tiempo para ver qué pasa con la cosecha y ver si entran dólares? ¿Va a ser inevitable otra devaluación? A ver, definitivamente los datos hoy te muestran que la situación, así como está, no va a aguantar muchísimo tiempo. No te puedo decir cuánto, no te puedo decir va a ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, va a depender de ciertas condiciones externas, la confianza que haya si suben un poco la tasa de interés en pesos, de manera tal que los plazos fijos hagan un poco de fuerza. Pero definitivamente vemos un drenaje de reservas que continúa, por lo cual te muestra que la situación así como está no va a aguantar. Ahora, si vos me decís, ¿va a haber una devaluación sí o no? Lo que creo que va a haber es una decisión de qué esquema cambiario queremos para adelante. En ese contexto puede llegar a aparecer una alternativa que es el desdoblamiento cambiario. El desdoblamiento cambiario básicamente te dice, bueno, va a haber un dólar para ciertas importaciones más críticas a un nivel y ciertas importaciones más suntuosas, no sé, con reemplazo nacional, como uno lo quiera llamar, a un dólar más caro. ¿Esa es una devaluación? El nombre se lo pone cada uno, de alguna manera. Si uno va a empezar a cotizar a un precio más alto y otro más bajo, bueno, definitivamente es una devaluación. Claro. Ahora, si vos me estás planteando una devaluación en el término que lo entendemos, por ejemplo, salida 2015, cuando anuncia la liberación del cepo, esa la veo un poco más difícil por el impacto inflacionario y por la cantidad de pesos que se emitieron en el último tiempo. Para que te des una idea, solamente en septiembre el Banco Central le giró al Tesoro 190.000 millones de pesos. Por lo cual, en ese contexto, una evaluación de ese tipo no la veo. Yo creo que, en principio, si va a haber algún cambio, va a ser algún régimen cambiario intermedio. Porque acá lo que estamos hablando es, con la elección del régimen cambiario, viene el impacto inflacionario que va a ser para el año que viene. Por lo cual, esa es la variable que está tratando de frenar el Banco Central hoy. Es decir, bueno, me aguanto acá para no ponerle un poco más de fuego a la inflación del año que viene. Lo que pasa es que los datos te muestran que no va a poder aguantar muchísimo tiempo más. Gonzalo, gracias por tu análisis. Que tengas buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Ahora, dependemos del clima. En una situación de pandemia, donde la crisis económica realmente no viene solamente de este año o del año anterior, sino de los últimos años de la Argentina. No sabemos cuáles van a ser las próximas medidas. Es compleja la situación de nuestro país y es compleja la incertidumbre en la que se navega en pleno coronavirus que aumenta en cada una de las provincias. Vamos a hablar después del corte qué es lo que sucede principalmente con la educación. En estas dudas que aparecen, quiénes vuelven, quiénes no vuelven, cuáles son los distritos que se arrancan las clases y cuáles no. Ya venimos.